Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy trataré un tema que tengo algunas semanas desarrollando. Me parece de suma importancia que hoy, en este momento histórico-cultural, que tenemos mucha información, considero que en exceso, porque la mayor cantidad de esa información generada es basura. Eh, Considero que este exceso de información hace que la gente lea una frasecita motivadora y en ella base su comportamiento. Y es necesario entender que una frasecita sacada fuera de contexto no puede de ninguna manera ser una guía de vida ni siquiera momentánea. O sea, eh, oh, eres una gran mujer, eres un gran hombre y si no duele no hay premio. Se ha sacado completamente de contexto, ¿no? Por principio de cuentas es necesario que nosotros nos entendamos, sepamos quiénes somos y de qué estamos hechos y por qué somos así. Les quiero compartir en específico sobre nuestra mente como concepto abstracto que es el resultado de miles de años de evolución. Durante estos años hemos desarrollado la neocorteza, también llamado neocórtex o isocórtex, la cual conforma el 90% de toda la corteza cerebral y que está compuesta principalmente por materia gris, donde están los cuerpos de las neuronas, las dendritas, que es donde hay esas conexiones. Y aunque no lo creas, solo tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor, dependiendo de la zona en la que te encuentres. Es la parte del cerebro de aparición más reciente a nivel filogenético. Y ahí, exactamente ahí, en esa estructura es donde se desarrollan las funciones y los procesos que dan origen a la mente. Los procesos neurológicos, fisiológicos, eléctricos, neuroquímicos, que dan origen a la mente. En el neocórtex, en esta estructura es donde se desarrollan esas capacidades mentales para organizarse, reflexionar o tener autoconciencia. Esta estructura solo está desarrollada en los primates superiores y en, perdón, y en mayor proporción en nosotros los humanos, y debido a esta estructura es con base en los procesos que se dan ahí, es como podemos desarrollar el razonamiento, es decir, el pensamiento lógico y la conciencia del yo. Debido a la composición de esta estructura, tenemos una serie de funciones psíquicas caracterizadas por complejos autorregulados, conscientes y voluntarios. Estas funciones nos permiten o nos permitieron desarrollar el lenguaje y la gnosia, gnosia nada más, no agnosia, la gnosia. Y además hay funciones muy específicas que son conocidas como funciones cerebrales superiores o funciones corticales superiores, que no son procesos aislados, más bien son como sistemas funcionales interrelacionados. Estas funciones son 7, de las cuales la primera es la base y la más importante de todas, y es la atención. La atención se define como la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un estímulo determinado o a un objeto mental o a una sensación. Es decir, es una capacidad, es esa capacidad de seleccionar y concentrarnos en los estímulos externos, relevantes o no. Como un proceso cognitivo nos permite percibir y procesar esos estímulos, esas sensaciones, tanto internas como externas, como ya lo decíamos antes. No es un proceso aislado, sino más bien parte de un sistema funcional, y la atención hace que la atención es esa capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo de manera que podamos procesar correctamente la información. Eh, con esa base, con esa información que obviamente no es la de los neurólogos, no les voy a hablar de las capas, no les voy a hablar de todos los tipos de atención, no, vamos a irnos por lo general. Tenemos que entender que hoy en día el mercado más grande que hay es precisamente ese, el mercado de la atención. Por eso estamos siendo bombardeados a todas horas, todos los días, todo el día, a través de las pantallas, los medios de información masivos, anuncios espectaculares, en los add-ons, o sea, toda esa publicidad que vemos por cualquier lado, ¿no? En nuestros propios trabajos. La pelea, es decir, la guerra actual que estamos viviendo, es por nuestra atención, es el mercado más grande que hay. El único competidor que tienen Facebook, YouTube,
Y las redes sociales, pues es el sueño, o sea, así lo ha dicho el CEO de Instagram, si no mal recuerdo. La verdad es que es todo un tema, ¿no? Es un sociópata, pero bueno. Lamentablemente cada vez es más frecuente que nos demos cuenta que las personas ya no somos capaces de poner atención. Por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Hay personas que ven un video 3 o 4 minutos, el video dura 6, 8, 10 minutos, lo dejan de ver, perdón, antes de la conclusión y empiezan a opinar sobre el tema, sin haber llegado al final, sin haber llegado a la conclusión, sin haber hecho una síntesis. Como un perico, repiten nada más lo que escucharon, ¿no? Y aparte luego le empiezan a poner a su cosecha, ¿no? Hacen una domino y que la vacuna hace daño y que el chip, etcétera, ¿no? Lo peor es que quizá ese video que estaba viendo la persona es un video que estaba diciendo mentiras porque era una fake news, pero logró captar la atención de las personas con estrategias o técnicas baratas pero efectivas y la gente se va con ese video y empiezan a opinar. ¿Y saben qué? Se los digo porque yo lo he visto en los grupos de médicos, yo como médico en un grupo de la generación, cómo hay gente, cómo hay médicos hasta especialistas que se van con las fake news en relación a este tema de la pandemia. O sea, es increíble. O sea, no depende de tu nivel académico el grado de poner atención, pero bueno. Los expertos durante años postularon que la atención es captada en los primeros 5 segundos. Es por eso que los comerciales de YouTube o en otras plataformas duran menos de 10 segundos y los que duran más de 5 segundos te permiten saltarlos. Eh, la verdad es que ahora duran hasta 3 segundos, o sea, ya los 3 segundos los puedes saltar, o sea, ya ni siquiera son 5 segundos en lo que captan tu atención, son 3. Y además sostenían que lo máximo que duraba la atención es entre 10 y 20 minutos, pero no sé si lo han notado, los capítulos, por ejemplo, de las series duran máximo 24 minutos. Antes nos forzaban a prestar atención. Si no prestabas atención al capítulo en la televisión mientras lo veías, pues te lo perdías y no entendías el siguiente. Ahora las películas, las series, las trilogías, independientemente de que tú no hayas visto la anterior, le puedes entender a la película que estás viendo en ese momento o al capítulo siguiente. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es que estés pegado ahí viendo, o sea, te entretienen con cuestiones visuales, auditivas, ¿no? Eh, Después de la televisión llegaron los VHS, los DVDs, los Blu-rays y bueno, ya, ya para el final, bueno, pues llegó el streaming y terminó por enterrar la atención, ¿no? Yo sostengo que ahora la mayoría de la gente no puede tener más de 5 minutos de atención activa y eso tiene que ver con el bombardeo de información porque tenemos un equipo de tecnología pegado al cuerpo que cada 3 o 4 minutos nos envía una notificación de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, una llamada, etcétera, ¿no? Y esto obviamente hace que nos distraigamos de lo que estamos haciendo. Lamentablemente, si nosotros no logramos poner atención por tiempos moderadamente prolongados, como con sus 3 componentes que son el inicio de la atención, el mantenimiento de la atención y el cese progresivo, no podemos lograr establecer de manera funcional las otras 6 funciones corticales superiores, incluidas la conciencia, que nos permite tener el conocimiento, que nos permite saber de qué estamos hablando, percibir y darnos cuenta de lo que está sucediendo, tampoco la percepción, que nos permite integrar los conceptos de las sensaciones. Y estas dos nos llevan a lograr el aprendizaje y la memoria a través del lenguaje y la comunicación, los cuales cada vez utilizamos menos y de forma inadecuada, ya que mandamos emoticones en lugar de palabras. Escucha a los cantantes de hoy en día, digo sin criticarlos, no estoy veterano ni nada, música es música, pero la verdad es que escuchas al vocalista, al cantante, ni siquiera saben ni pueden hablar. O sea, todo esto nos impide llegar a la parte de la emocionalidad compleja y la afectiva, por eso las relaciones duran poco, por eso no se mantienen en el tiempo, porque toda esa emocionalidad básica, en el momento que dejas de sentir rico, pues te vas, no llegas a la emoción compleja. Todo lo anterior, todas esas deficiencias nos impiden llegar al pensamiento entendido como la razón, como la organización y la comprensión del concepto, lo cual nos permite desarrollar la inteligencia. Hoy en día sabemos que se ha podido documentar con hechos duros que se rompió el efecto Flynn. Este efecto desde hace estudios de 1936 fue descubierto por Rundquist y desarrollado por James Flynn en todas las culturas, donde se sabía que se había demostrado con datos muy duros que el coeficiente intelectual en el aspecto lógico, matemático y lingüístico se había venido incrementando a razón de 3 puntos por década. Incluso algunos autores consideran que esto se debe a las mejoras educativas, a la mayor complejidad cognitiva de los ambientes,
a mejores prácticas de crianza, a mejoras nutricionales y sanitarias. Otros han descrito también que tiene que ver con el proceso de selección natural, con el proceso de selección social y cultural, que lamentablemente ahora viene lo triste. Hay autores como Michael Desmurget, quien mediante una investigación tiene datos muy duros de que al menos la generación alfa, es decir, los nativos digitales, los hijos de los millennials, y acéptalo, ya no estás tan joven, son menos inteligentes que la generación de los millennials. Todo esto está íntimamente relacionado con los dispositivos digitales, los cuales afectan gravemente el desarrollo de los niños. Algunos otros autores consideran que no es que sean menos inteligentes, sino que son más inteligentes en otro tipo de inteligencias, valga la redundancia, pero lo que es un hecho es que al no tener contacto con la palabra por la falta de lectura, al reducirse el contacto con las herramientas por la reducción de la actividad física, porque son cada vez menores los trabajos que requieren el uso de herramientas, y con la agricultura, la falta de contacto con la agricultura, de tener alimento seguro, estas tres cosas hay que entenderlas: la agricultura, las herramientas y la palabra son las que permitieron el desarrollo de grandes civilizaciones. Es algo, la falta de contacto con estos tres aspectos ha influido en reducir las capacidades de inteligencia lógico, matemática y lingüística de las personas, pero además también son menos inteligentes emocionalmente, de ahí que se incrementan las tasas de incidencia de trastornos conductuales, psiquiátricos, psicoafectivos, porque no logran controlar sus emociones. En especial la sociopatía, los trastornos limítrofes de personalidad y también la pérdida de esa inteligencia espacial kinésico-corporal, intrapersonal e interpersonal, ya que viven a través de las pantallas, ¿no? Y estas, bueno, estas habilidades, este tipo de inteligencia se desarrollan a través del contacto con los miembros de la sociedad. Además, todo esto se ve agravado por la falta de estrés suficiente en cantidad y suficientemente bueno, que haga que estas personas tengan algún motivo para desarrollar pensamientos complejos para resolver sus problemas. Lo que es un hecho es que desde que la generación X llegó, no ha habido una generación más inteligente. Algunos autores consideran que los millennials tuvieron el mismo nivel de inteligencia, pero la verdad es que la generación X logró tener más balanceado y más desarrollado en un nivel alto varios tipos de inteligencia. Porque si bien los millennials está demostrado que desarrollaron un incremento en la inteligencia lógico-matemática y en la inteligencia naturalística, redujeron su inteligencia emocional, su inteligencia lingüística, su inteligencia intrapersonal, dejando un déficit en relación al equilibrio de las inteligencias. Y analizando la generación Z, es decir, los centennials, no hubo ningún incremento en los tipos de inteligencia y sí hubo una reducción en las inteligencias lógico-matemáticas y lingüísticas, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal y extrapersonal en relación a los millennials. Todo esto se debe a que cuando tú no lees, no hay un reto para la neocórtex que haga que se esfuerce por entender lo que se intenta decir. Es decir, ya no se interpreta nada. Cuando estás frente a una pantalla, te da toda la información, los colores, los tamaños, los espacios, etc. Y obviamente no hay un reto para la inteligencia porque todo está digerido. Y esa falta de reto, de estrés, pues es el resultado de gente con menos inteligencia. Por ahí decía alguien que tiempos difíciles hacen gente fuerte y tiempos fáciles hacen gente débil. Y eso es lo que pasa ahora con la generación alfa, los nativos digitales, que al tener prácticamente todo digerido, todo a través del contacto tecnológico, no hay ningún reto y obviamente esto ya muestra que tienen un nivel de inteligencia en todos los aspectos más bajo incluso que los centennials. En conclusión, si tenemos un problema con la atención, difícilmente se podrán manifestar las otras funciones corticales superiores y por ende mucho menos las habilidades intelectuales de tipo descriptivas, ni analíticas, ni las habilidades críticas, mucho menos las creativas y con menor razón las de entendimiento y juicio. Y es por eso que pareciera que estamos ante una generación de gente desconectada de la realidad y que está más al pendiente de la realidad en las redes sociales y siguiendo la raíz etimológica de una palabra de origen latino, que es la palabra idiota, que a su vez proviene del griego idios, que significa privado. ¿Privado de qué? De la realidad, desconectado de la realidad. Es decir, que no tiene ese contacto con la realidad. Entonces tenemos al menos 3 generaciones de idiotas privados de la realidad, privados de la palabra,
privados de la atención y desconectados propiamente de esta realidad. La idea del video no es ofender a nadie, es crear un poquito de conciencia porque todavía podemos hacer muchas cosas por esta gente, ¿no? O sea, desafortunadamente, si nosotros no le llamamos a las cosas como son y le quitamos la carga semántica a las palabras y seguimos siendo políticamente correctos y disfrazando y enmascarando, bueno, pues seguiremos con la persistencia de los mismos problemas. Muchas gracias, muy amables. Cualquier duda, bueno, pues escríbanmela ahí en los comentarios, por favor, en la descripción del video, o en los comentarios en Facebook o en Instagram. Les pido compartan la información si les resultó interesante y vemos a ver cómo seguimos con más temas. Muchas gracias.